Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, ustedes y sus familias. Sí, bueno, en este momento vamos a iniciar con el tiempo devocional y vamos a leer los dos pasajes de este fin de semana, que son Mateo 27 del 57 al 66 y Lucas 24 del 1 al 12. El pasaje de Mateo 27 del 57 al 66 dice: Llegado el atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, el cual también se había hecho discípulo de Jesús. Este se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le fuera dado. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había excavado en la roca. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se retiró. Y María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. En la mañana que sigue, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato diciendo: Señor, recordamos que aquel impostor, aún viviendo, dijo: después de 3 días soy resucitado. Manda pues que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que lleguen sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo: fue resucitado de los muertos. Y el postrer engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: no tenéis una guardia. Ahora vamos al siguiente pasaje, que es Lucas 24 del 1 al 12. Pero al primer albor del día 1 de la semana fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas preparadas y hallaron rodada la piedra del sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y quedaron muy desconcertadas por esto. Pero he aquí 2 varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, que estaban atemorizadas y cabizbajas, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que fue resucitado. Recordad cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, y resucitar al tercer día. Y se acordaron de sus palabras, y cuando regresaron del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, y eran María Magdalena y Juana, y María la de Jacobo. Y las demás estaban con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Y estas palabras les parecieron como un delirio y no las creían. Pero Pedro, levantándose, corrió al sepulcro y agachándose vio los lienzos vacíos y se fue maravillándose de lo sucedido. Algo que me llama mucho la atención y quiero resaltar es ver cómo los fariseos y los sacerdotes guardaron su palabra a pesar de que pensaban que era un impostor, ¿sí? A pesar de que no le creían, ellos guardaban su palabra, ¿sí? Y vemos cómo se presentan delante de Pilatos y pues tratan de asegurar y evitar que Jesús sea resucitado, ¿sí? Porque en la mente de ellos estaba que si iba a resucitar, el cuerpo se iba a levantar, ¿sí? Y iba a salir del sepulcro. Entonces por ello era que ellos mandaron a sus generales o a su gente de confianza, ¿sí? De parte de la seguridad de ellos, para que fueran y revisaran el sepulcro, ¿sí? Y los mantuvieran al tanto de cualquier cosa que pasaba, ¿sí? Y me impacta ver cómo en la otra parte de estos pasajes se relata de que cuando se aparecen los dos ángeles, ¿sí? Estos 2 varones, estas 2 personas le preguntan a María y a las mujeres que estaban con ella por qué buscan entre los muertos al que resucitó, ¿sí? Y le hacen referencia a ellas de las palabras que había dicho Jesús, ¿sí? De que el Hijo del Hombre iba a morir, iba a ser entregado a los hombres pecadores, ¿sí? Pero que al tercer día iba a resucitar, ¿sí? Me impacta ver esto porque veo como las personas que caminaron junto a él,
¿sí? Durante todo este tiempo, durante todo el proceso de su llamado, simplemente no guardaron las palabras que él les había dicho, ¿sí? Y es muy impactante ver cómo se desvaneció su fe, ¿sí? Tan pronto Jesús murió, ¿sí? Entonces, pues me choca un poco porque es un tema demasiado denso, teniendo en cuenta que ellos caminaron con Jesús, ¿sí? O sea, estuvieron al lado, lo pudieron ver, lo tocaban, lo abrazaban, ¿sí? Vieron sus milagros, él les enseñó, ¿sí? De la fuente directamente que él tenía conectada con el Padre, ¿sí? O sea, tomaron de la fuente verdadera y aún así no guardaron sus palabras, ¿sí? Me impacta mucho esto y es algo que lo traigo a alusión en este momento, con todo lo que estamos viendo, con todo lo que estamos aprendiendo en estos tiempos, ¿sí? Y es que la enseñanza que me queda es que tenemos que ser hombres como Simeón, ¿sí? Tenemos que ser una generación diferente como Simeón, ¿sí? La palabra Simeón, el nombre Simeón significa el hombre, o aquel que escucha con atención todo lo que se le dice y ejecuta lo que se le ordena, ¿sí? Tenemos que empezar a guardar sus palabras, ¿sí? Yo creo que es un tiempo donde se nos han entregado demasiado, donde se nos ha revelado y donde se nos han abierto los ojos y se nos han quitado muchos velos, ¿sí? Y donde se nos ha afirmado en la roca, ¿sí? Entonces creo que es un tiempo de no olvidar sus palabras, de no olvidar sus promesas, ¿sí? De no olvidar qué fue lo que Jesús hizo, ¿sí? Y creerle sabiamente, ¿sí? Quedo impactado, como les digo, de que las personas que caminaron con Jesús, al ver que murió, se olvidaron de sus palabras, ¿sí? Pero me da alegría ver que en el pasaje de Lucas 24, en el versículo 10 dice: pero Pedro, levantándose, corrió al sepulcro y agachándose vio los lienzos vacíos y se fue a casa maravillándose de lo sucedido, ¿sí? Me impacta ver cómo Pedro, el discípulo, si vemos la historia, bueno, Pedro es la persona que niega a Jesús 3 veces, ¿sí? Y ver que esa persona que lo negó delante de los sacerdotes, delante de todos aquellos que se encontraban en el lugar, cree esas palabras, ¿sí? Sin dudarlo, las cree, ¿sí? En este momento Pedro se convierte en una persona que escucha atentamente, ¿sí? Y sin dudarlo, dice que salió corriendo a ver esto porque quedó maravillado, ¿sí? Y los invito que en este tiempo ustedes puedan ser personas como Pedro en este pasaje, que cuando Dios les habló guarden todas las cosas, ¿sí? Cuando Dios les habla guarden todas las cosas y puedan ver cómo se ve el cumplimiento de su palabra, ¿sí? Estén atentos y sean sensibles a lo que el Espíritu les quiere mostrar en este tiempo, que si bien es de quietud, puede ser muy provechoso si le dedicamos diariamente gran parte de nuestro tiempo a escucharlo, ¿sí? A leer su palabra, a adorarle y a conectarnos de la fuente. ¿Listo? Entonces, Padre, yo oro porque los espíritus, porque los corazones de cada uno de los chicos y cada una de las personas que están escuchando este devocional, Señor, sean abiertos, Señor, y sean conectados directamente a la fuente, Padre. Y Padre, oro porque seas tú, Señor, hablándoles, Señor, y revelándoles aquello que tú quieres que ellos desarrollen, que ellos hagan, ¿sí? En este tiempo, Padre, en este tiempo de quietud,
¿sí? Sí, y que seas tú, Señor, dándoles la confianza necesaria y dándoles todas las herramientas, Padre, para llevar este tiempo que para algunos es más complejo que para otros, Padre, pero pues sabemos que tú tienes el control, Señor, y que tú nunca llegas tarde y que tú siempre cuidas a los tuyos, Señor, así como lo hemos visto, Señor, en tu pueblo de Israel, Padre, cuando salió de Egipto, siempre estuviste cuidándolos a pesar de. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo y te bendecimos, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Muy buenos días, ¿cómo están mis queridísimos alumnos de Pablo? Chicos de Pablo, ¿cómo están? Acá su profesor Elías, de nuevo. Bueno, chicos, en esta clase pues quiero recordarles un poquito de lo que ha estado sucediendo en esta semana. En esta semana, como muchos sabrán, es una semana muy importante, ya que es la semana, no Semana Santa, sino la Pascua como tal. Y la Pascua como tal refiere a hace muchísimos años, cuando el pueblo de Israel se encontraba aún cautivo en Egipto. ¿Sí? Estamos hablando de que después de la historia de que los hermanos venden a su hermano José, lo llevan a Egipto y él se vuelve administrador del grano y todo en Egipto. Entonces, después de ese tiempo, el pueblo de Israel fue a Egipto porque estaba José. Pero luego de un tiempo José muere, y después de que José muere, el pueblo se sigue quedando en Egipto. Y después de un tiempo surgió un faraón que no recordaba, no conocía, nunca supo quién era José, y tomó al pueblo de los hebreos para esclavizarlos. Y allí duraron 430 años en esclavitud constante. En este tiempo es donde Dios levanta a Moisés, pues bueno, la historia de Moisés ya la conocen. La cuestión es que la Pascua fueron los últimos días de los hebreos en el pueblo de Egipto. La Pascua como tal, ¿sí?, vino precedida por las 10 plagas de Egipto. Entonces, analicemos rápidamente cada una de las 10 plagas y veamos por qué tienen esa connotación y por qué de esa manera, ¿sí? La primera plaga es la plaga del Nilo convertido en sangre. Todo el río Nilo convertido en sangre. El pueblo de Egipto tenía un misticismo alto y una espiritualidad. Todo eso giraba alrededor del río Nilo. Para ellos el Nilo era su fuente, para ellos el Nilo era su origen. De hecho, que se creía que los hombres los hacían los dioses egipcios con barro del Nilo, ¿vale? Entonces, lo primero que Dios hace para ir mostrándole a todos que Él es el soberano es herir a la primera entidad espiritual, al primer espíritu que tenían los egipcios como base, y eran sus fuentes. ¿Qué ocurre? Hay algo interesante, y es que las primeras 3 plagas también golpearon al pueblo hebreo, ¿sí? El río convertido en sangre, el río Nilo convertido en sangre, también afectó a los hebreos porque ellos también bebían de ese río, ¿sí? No tenían sus propias fuentes, bebían también del río Nilo. Y con esto Dios lo que les estaba diciendo era: recuerden que la única fuente que no puede ser alterada soy yo. Entonces, Dios le dice a los egipcios: los supuestos dioses de ustedes que habitan en el Nilo no pueden ni siquiera defender el río de mí, porque yo soy el soberano. Y a los hebreos les estaba diciendo: toda fuente que sea fuera de mí es una fuente contaminada, así que vuelvan a mí. ¿Por qué Dios tiene que recordarle esto a los hebreos? Les tiene que recordar porque ya pasaron 430 años de esclavitud en los que ellos técnicamente ya no se acordaban, o si se acordaban lo hacían de una manera religiosa. Sí, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, pero no era el Dios de ellos, no era el Dios de ellos. Entonces Dios, con este primer golpe al río Nilo, les dice:
todas las fuentes tienen que siempre estar en mí. Toda fuente soy yo. Todo origen soy yo, no el Nilo. En la segunda plaga, ya las plagas de las ranas, ¿sí? En esta plaga Dios hace una semejanza. Y dice, necesariamente, quien más levanta su voz en todo esto soy yo. ¿Sí? Soy yo. No es la espiritualidad, entre comillas, cosmogonía de Egipto. No son ellos. Recuerden que les estaba diciendo Dios a los hebreos, yo soy el Dios de ustedes. ¿Sí? El Dios de ustedes. ¿Qué pasa? En esta plaga, se juzga a un espíritu que era el que les daba a ellos calma y alivio, porque era el que les daba el aliento de vida, que tenía cabeza de rana, peculiarmente, tenía cabeza de rana. Entonces, Dios, al usar a las ranas, ¿sí? Estaba juzgando al pueblo de Egipto, diciéndole, lo que ustedes creen que les da alivio, en realidad yo lo voy a usar porque yo soy el soberano para quitarles ese alivio. Y lo que le estaba diciendo al pueblo hebreo era, yo soy tu tranquilidad, yo soy tu paz, yo soy tu alivio, no Egipto. Yo soy tu provisión, no Egipto. ¿Sí? La tercera plaga es la plaga de los piojos, que podemos hablar de piojos y de una vez nos empieza a picar la cabeza. En esta plaga Dios simplemente hace referencia a algo. ¿Dónde atacan los piojos? Pues en la cabeza, menos a los calvos. Entonces Dios les dice, es un cambio de mentalidad. ¿Sí? Las plagas que afectaron al pueblo hebreo fueron hasta los piojos, hasta la de los piojos, porque Dios lo que necesitaba era, 1, cambiar sus fuentes, 2, recordarles que Él es su sustento y su provisión y su alivio, y 3, cambiar su mentalidad. Estas 3 cositas fueron las que Dios cambió en el pueblo hebreo, porque después de la plaga de los piojos, ellos se retiraron y se fueron a una tierra cerca de Egipto que se llamaba la tierra de Gosén. En la tierra de Gosén podemos ver en la Biblia que de aquí en adelante las plagas afectaban a todo Egipto menos la tierra de Gosén. La tierra de Gosén siempre estuvo fuera de los ataques de las plagas. ¿Sí? La siguiente plaga fue la plaga de las moscas. Y pues en este aspecto Dios cada vez mencionaba que todo está técnicamente contaminado, excepto lo que proviene de Él. Eso es una de las cosas que nos quiere recordar siempre con esto. Y cada una de las plagas representa un golpe a una entidad espiritual. ¿Sí? Cada una de las plagas representa un golpe a la entidad espiritual. Esta plaga de las moscas lo que quería era hacer referencia a qué tan sucio y contaminado estaba el mismo sistema Egipto. Porque pues todos sabemos el común denominador de dónde se plantan las moscas. X. Entre las siguientes plagas está la plaga de la muerte del ganado. Y era porque había entidades espirituales. Había una con cabeza de vaca. Y aunque parezca loco, es cierto. Había un espíritu egipcio que tenía una cabeza de vaca. Y este era el encargado de suministrar vida y alimento y provisión, ¿sí? A los recién nacidos. Se decía que Faraón era amamantado con esta leche directa de este espíritu, ¿sí? Entonces Dios con esto les dice, no. Quien gobierna y quien da el verdadero alimento soy yo. Yo soy el que da el verdadero alimento, ¿sí? En la siguiente plaga, ¿sí? Dios juzga la medicina.
pero no la medicina como la entendemos ahora. La medicina en este tiempo era técnicamente brujería, ¿sí? Era técnicamente brujería. Entonces Dios juzga a el dios Imhotep, que era el que se llamaba también, entre otros, ¿no? Porque tenían varios dioses asignados a cada una de las tareas que Dios fue juzgándolos a todos. Dios les fue juzgando diciendo, la medicina que tienen no les funciona. Yo soy el sanador, yo soy el que sana, el que liberta de las dolencias. ¿Listo? En la siguiente plaga se juzgan los cielos falsos. La capacidad del hombre de relacionarse con entidades espirituales que él creía, ¿sí? Bajo el mismo engaño en las que él creía. Y se juzga a este falso cielo, por decirlo de alguna manera, con la plaga del granizo, ¿sí? La plaga del granizo y de la que caía del cielo como granizo, pero en la tierra se volvía fuego y consumía todas las cosechas y todo. Luego viene la plaga de las langostas. La plaga de las langostas es Dios diciendo que lo que producía Egipto no iba a llegar a ningún lado. Era algo muerto. Y quería demostrarlo dando a entender que envió langostas, que son unos animalitos chiquititos, pero que siempre viajan en cuadrillas. Y en este momento dice la Biblia que hubieron tantos que no se podía pisar bien el suelo sin pisarlos a ellos. O sea, no se veía tierra. Era solo langostita, 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 langostita. En este punto Dios le está diciendo a Egipto, todo lo que tú consumes, todo lo que tú produces, en un sentido espiritual estamos hablando de todo el pensamiento que tú generas, toda la convicción en la que tú estás establecido, no sirve de nada. ¿Sí? Yo envío las langostas y las langostas se comen tu fruto. Y ahí quedó. Luego es juzgado uno de los dioses más importantes, el dios Ra, o sea, el dios Sol. ¿Y con qué? Pues simplemente una oscuridad. Dios hace caer sobre Egipto una tiniebla, una oscuridad tan densa que dice la Biblia que hasta casi que se podía palpar de lo densa que era. Ahora, con esto Dios está diciendo, no hay Dios más alto. Porque Ra era para ellos el Dios supremo, el Dios Sol, o sea, quien les daba todo. Y con esto Dios les estaba diciendo, no, yo soy el Dios más alto, yo soy el Dios supremo, yo soy el que tiene el poder de la vida, yo soy el que tiene la luz. Eso es lo que les estaba diciendo con esto. Y en la última plaga, Dios juzga a uno también de los dioses principales importantes de Egipto, que es Anubis, el dios de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios dice, el poder de la vida y de la muerte estás en mí. Yo soy el que decide quién se queda y quién se va. Sí, es como la garra. La garra de Toy Story. La garra. Ella decide quién se queda y quién se va. Exacto. Entonces, podemos ver desde un punto de vista como que fue un poco cruel. Sí, o sea, Dios iba a hacer morir a todos los primogénitos de Egipto con el ángel de la muerte. Y esto es un poco que pudiésemos analizarlo y decir, pero fue un poco cruel. La cuestión es que Dios da unas instrucciones y Dios dice, el que pinte el borde de la puerta de su casa con la sangre de un cordero, el ángel de la muerte pasará por alto, ¿sí? Porque la palabra Pascua del hebreo Pesach significa pasar por alto, ¿sí? Entonces, de aquí empieza el inicio de la Pascua. Entonces, Dios les dice, si pintan el borde de la puerta con sangre de cordero, que entonces el ángel de la muerte pasará por alto esa casa, y el primogénito de esa casa no morirá. Ahora, esta instrucción Dios se la da a Moisés no para que la comparta en secreto entre los hebreos, para que la publique,
para que la publique. Así que cualquier egipcio que hubiese obedecido no iba a ser tocado por el ángel de la muerte. Cualquier egipcio que hubiese creído no iba a ser tocado por el ángel de la muerte. Entonces Dios da la oportunidad plena con una condición: créeme y obedéceme. Más que una generación que sepa pelear, Dios busca una generación que le sepa oír y obedecer. Oír y obedecer. Entonces Dios les da la oportunidad a los egipcios en la última plaga diciendo: a ver, todos tienen la posibilidad de salvar su familia y de salvar su primogénito. Pero ¿qué deben hacer? Oír atentamente y obedecer. Y obedecer. Ese es el principio básico. La palabra plaga que se utiliza en Éxodo 10, 9, 8, 9 y 10, se refiere a nuestro idioma como un golpe. Entonces cada una de estas plagas fue cada una un golpe de Dios, ¿sí? Un golpe rotundo, fatality de Dios a cada uno de lo que sostenía el sistema espiritual y de gobierno de Egipto. Dios destruye tanto así a Egipto, o sea, que técnicamente destruyó el sistema espiritual sobre el cual se fundamentaba y todo lo demás se vino abajo. Porque ellos estaban netamente fundamentados en un gobierno espiritual que se regía por este falso cielo que se rompió también en una de las plagas, ¿sí? Entonces, el principio de todo esto, chicos, es que la Pascua como tal, ¿sí? Es cuando Dios dice: vamos a pasar por alto, ¿sí? De hecho, lo llama así porque cualquier egipcio que pintara también la puerta de su casa, Dios iba a pasar por alto sus errores, el hecho de que no era hebreo, sino de que era un egipcio. Aunque hubiese pecado, Dios lo único que buscaba en ese momento era que le obedecieran. Y estaba dispuesto a pasar por alto, inclusive si eran egipcios o si no eran egipcios. Y es ahí donde vemos la misericordia de Dios manifiesta, ¿sí? Porque Dios no es cruel. Dios no es cruel. Dios siempre da la oportunidad. Siempre. Lo que Él busca es que le obedezcamos, que le escuchemos siempre su voz y que obedezcamos, ¿sí? Bueno, eso es un resumen de lo que es la Pascua y cómo va relacionada en esta época a las 10 plagas, golpes, que Dios le dio a Egipto en estas épocas. Bueno, siguen con el video y con la clase. Los felicito porque deben estarse portando muy bien, de maravilla. Sí. Bueno, hasta pronto.